así de la siguiente manera. Juan capítulo 6, versos 60 al 62. Muchos de sus discípulos decían, oigan bien, esto es muy difícil de entender. Y dice, ¿cómo puede alguien aceptarlo? 61 dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Y el 62 nos dice de la siguiente manera, ¿qué pasará entonces si ven al Hijo del Hombre ascender del cielo otra vez? Pues esto es muy importante y muy hermoso de entender. ¿Por qué los mandamientos de Dios a nosotros se nos hace difícil de entender y de comprender y de hacer? Los mismos discípulos se quejaron. Por eso dice en el 60, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Y por eso es de que él decía, ¿cómo puede alguien entender esto? Y más adelante hay unos versículos que nos abre más para poder entender y comprender qué tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo para poder entender y comprender? ¿Qué tienes que hacer tú para poder entender y comprender la palabra del Señor? Si no haces estas cosas, jamás podrás entender y comprender lo que Jesús quiere de mí y de ti. Por eso cada palabra es muy, muy edificante. Y por eso también, como dice también en el 61, dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Por eso, amado hermano, amado oyente, tú que me ves, tú que me escuchas, tú que me oyes, ¿por qué aquí la palabra nos dice, Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué los ofende? ¿Por qué se enoja contra mí? Dice Jesús, ¿verdad? ¿Por qué se enojan que yo les digo esto? Entonces por eso Jesús les dice, ¿acaso ustedes se ofenden? Porque nosotros estamos acostumbrados de decir lo que yo quiero, y lo que yo quiero que hagan ustedes, lo tienen que hacer. Y por eso Jesús les dice, no, eso no es así. Y por eso para darle más amplitud a dos versículos que estamos leyendo y escuchando, podemos también darle más seguimiento y abrir más nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor de eso se trata, de que cada día entendamos más y comprendamos más, porque solo Dios nos puede guiar, nos puede dar todas estas cosas, toda esta sabiduría, entendimiento que nosotros necesitamos cada día, cada momento, en cada hora. Y por eso dice, el Espíritu Santo da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo no nos daríamos cuenta de que necesitamos una vida nueva. Y en eso también nos da la amplitud. Y vamos a llegar allá en Juan 14:17. Y nos dice, Dios es quien comienza y termina toda renovación del espíritu
Él nos revela la verdad, vive en nosotros y nos da habilidad para vivir de acuerdo a esta verdad. Esto es lo que realmente necesitamos para poder entender y comprender, porque si nosotros hemos aceptado a Dios, hemos aceptado a Jesús como nuestro suficiente Salvador, como nuestro guiador, y si le creemos a Él, y por eso dice en el verso 1, y dice, ¿acaso los ofende? ¿Acaso te ofende cuando te dice alguien, te dice, así como dice Pablo también, exhortaos unos a otros? ¿Esa es una ofensa para ti? No, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando Pablo les dice exhortaos unos a otros, es de que si yo estoy cometiendo un error en la palabra del Señor y alguien me dice, mira hermano, esto lo que estás haciendo está mal, mira las escrituras, escucha las escrituras. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es como dice aquí, Dios es quien comienza y termina toda renovación de espíritu. Él nos revela la verdad, vive en nosotros y nos da la habilidad para vivir de acuerdo a esa verdad. Mire, amado amigo, amado hermano, que tú que me oyes, tú que me escuchas, tú que me ves, ¿realmente has dejado que Dios comience, quien comienza y termina toda renovación de espíritu? ¿Has dejado que Dios te moldee? ¿Has dejado que Dios te haga un cambio perfecto? ¿Has dejado que Dios te diga las cosas que está haciendo mal? Pero si tú dices que Dios no ha llegado ante ti para decirte, déjame decirte que Dios habla por medio de la palabra de Él, que ha dejado escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso este libro le llaman la Sagrada Escritura, y que es el que da la confirmación, es el que declara que Dios es el único que cambia al hombre, que cambia a la mujer. Por eso Él lo afirma y lo declara, y claramente lo dice aquí, de que Dios es quien comienza y termina toda renovación de espíritu. Si tú te has dejado que Dios cambie tu mente, tu corazón, has permitido que Dios, que comienza y termina toda renovación de espíritu en ti, entonces cada vez que escuchas la palabra del Señor, te da esa energía, te da ese gozo, te da, entonces esto es lo que a mí me falta, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces te alegras. ¿Por qué? Porque has cambiado de espíritu, has cambiado, has permitido que Dios cambie tu forma de vivir, tu forma de pensar. Por eso Dios en aquellos tiempos, Jesús, cuando le llevaron a varios enfermos, a varios paralíticos, hasta la mujer adulteria le llevaron, Él no lo criticó, Él lo amó, Él le perdonó. Y entonces por eso, ¿por qué? Porque tiene el espíritu de acuerdo a esta verdad. Porque Dios es el espíritu y Él es el que ha estado también
con nosotros todo el tiempo, y por eso de que Dios siempre estará con nosotros, siempre nos diga, siempre y cuando nosotros queramos y nosotros queramos permitir de que Él nos guíe, de que Él nos da la sabiduría, el entendimiento, siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar ese cambio. Y por eso dice aquí, los discípulos querían retirarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Dice, esto es muy duro, es muy difícil de entender y comprender, porque no querían renunciar al viejo hombre, no querían renunciar a la vieja mujer, no querían despojarse de todo malicia, de todo chisme, de todo pecado. Y por eso también aquí en Hechos de los Apóstoles también encontramos que los apóstoles también, ellos también lucharon contra eso, ¿verdad? Y vieron también, ellos fueron capaces de renunciar, y esto es lo mismo, ellos les dice aquí les anima también, los apóstoles también dicen de la misma siguiente, lo que Dios les enseñó a ellos también lo dicen aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, su verso 9 al 11, nos dice: Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban que ya no pudieron verlo, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. Dos hombres vestidos con túnica blanca de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres galileos, les dijeron, ¿por qué está aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Miren, amado hermano, esto es lo que Dios nos ofrece, de que si nosotros hacemos ese cambio que tanto lo necesitamos, esperamos la venida del Señor con mucho gozo, con mucho entendimiento. Y por eso es de que Dios nos da la sabiduría, el entendimiento, siempre y cuando queremos que Dios, siempre y cuando, si queremos renunciar a los pecados, y para obtener esa libertad, para obtener esa sabiduría, ese entendimiento que Dios nos ofrece cada día, y que cada día que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Pero a veces lamentablemente nosotros no nos ofendemos cuando alguien predica la verdad. Nos ofende y hasta nos atrevemos a decir, ay, es que yo soy el pastor, que aquel hermano me ofendió. Y nos hacemos un gran drama. Y nosotros no somos nadie para hacer ese drama. Ni Jesús hizo ese gran drama cuando lo llevaron a la cruz del Calvario. Y por eso dice acá en Hechos de los Apóstoles 1 al 11, capítulo 1, su verso 9 al 11 dice: después de estar 40 días con sus discípulos, Jesús regresó al cielo. Fue importante que los discípulos vieran a Jesús ascender
al cielo, porque así no tendrían duda alguna de que era Dios y que su hogar era el cielo. Los dos hombres vestidos con túnica blanca eran ángeles. Anunciaron que Jesús volvería de la misma manera en que se había ido, corporal y visiblemente. La historia del mundo no está compuesta de hechos improvisados, ni se dirigen hacia un punto específico, el regreso de Jesús, quien juzgará a la humanidad y gobernará sobre la tierra. No debemos quedarnos parados mirando al cielo, sino prepararnos para su regreso repentino. Y también eso Pablo les dice a los de Tesalónica en la primera carta que escribió Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, su verso 2, dice: trabajando arduamente, proclamando la buena noticia, para que otros también participen de las grandes bendiciones de Dios. Mire, amado hermano, qué hermoso, qué privilegio tan grande, así como la historia viene contando desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Por eso de que Dios vendrá a juzgarme a mí, a juzgarte a ti, no importa cuál es tu cargo, y peor aún todavía si tienes un cargo y no has hecho nada, no has permitido, así como dice Pablo a los de Tesalónica, dice: trabajando arduamente, proclamando la buena noticia, para que otros también participen de las grandes bendiciones de Dios. Esto es la gran pregunta. ¿Has permitido? ¿Has animado trabajar en la obra de Dios? ¿Has dado oportunidad? ¿Has animado al hermano? ¿Has animado a la hermana? ¿Has hecho lo que el Espíritu de Dios te dice? ¿O has hecho lo que el Espíritu de la humanidad te dice? Por eso el rey Salomón dice: se perdió por los consejos de las muchas mujeres, dice la palabra de Dios. Y tú, amado amigo, amado oyente, que tú me escuchas, ¿no está pasando lo mismo contigo? ¿Has creído el espíritu de mujeres o has creído el espíritu de Dios? Si has creído en el espíritu de Dios, entonces estás haciendo lo que dice Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, su verso 2, dice: trabajando arduamente, proclamando la buena noticia, para que otros también participen de las grandes bendiciones de Dios. Cuando yo escucho a un hermano que está trabajando y yo vengo y le corto las alas, ¿será que es un trabajo arduo que yo estoy haciendo como pastor? Escucho a mi miembro que anda predicando ahí y le digo: ¿quién te ha autorizado? ¿Quién te ha dicho? ¿Me has pedido permiso a mí? Entonces, si hago yo esto, no estoy cumpliendo lo que está diciendo la palabra del Señor, lo que Dios dice. Y por eso dice, como dice en Juan, pues los discípulos decían: es que es mucho trabajo para mí, yo no tengo fuerza, yo no tengo entendimiento. Claramente el hombre
por naturaleza no tiene entendimiento, no tiene fuerza, mas el que te da la fuerza y el entendimiento y la sabiduría es el Espíritu Santo. Siempre y cuando tú obedeces a Dios. Si obedeces a Dios y amas a tu prójimo, ya vamos a llegar ahí en ese punto, donde cuál es nuestro deber, nuestra obligación para enseñar que realmente tengo el Espíritu de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, amado amigo, amado oyente. Y vamos a ver también qué es lo que dice Pablo también a los de Éfeso. Y vamos también a encontrarnos ahí en Efesios también, que nos da otro nuevo entendimiento de que él también, Pablo, nos exhorta, nos guía como también Pablo nos da la sabiduría y el entendimiento, y también las otras iglesias en aquellos tiempos también tenían este problema en cada iglesia. Por eso Pablo los dice y los exhorta también, y también nos dice de la siguiente manera. En el libro de Efesios capítulo 4, su verso 8 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, oigan bien lo que dice: por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una gran multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Por eso cuando Cristo ascendió al cielo con su Padre y con el Dios eterno, Él se llevó, dice, a multitud de cautivos. Se llevó toda clase de pecados, se llevó toda clase de cadenas que nos tenía esclavizados, atados. Todo eso se lo llevó el Señor Jesús. Y por eso también allá en el libro de los Salmos también nos enseña también y nos dice y nos declara que cómo es Dios con nosotros, cómo es Dios, qué está haciendo Dios, y nos dice de la siguiente manera. Dice Salmos capítulo 68, su verso 18, dice: describe a Dios como un conquistador que marcha a las puertas de una ciudad vencida y tomada. Tributo. Pablo usa esa imagen para enseñar que Cristo en su crucificación y resurrección venció a Satanás. Cuando Cristo ascendió al cielo, le dio dones a la iglesia. Pablo habla acerca de algunos de ellos. Bueno, aquí viene la otra parte que es muy interesante, muy bueno. Y así como dice en los apóstoles, ese es muy duro para mí, es muy difícil. Pero tienen mucha razón. Pero uno como humano, uno como hombre no puede. Pero más con el Espíritu Santo sí. Y vemos aquí también cuáles son
esos dones y ese compromiso que tiene el pastor o el líder de la iglesia, que tiene que hacer, cuál es el trabajo que tiene que hacer y cuáles son los frutos que cada pastor tiene que sacar de la iglesia. Y nos dice, pero antes de ver el versículo 11, vamos a ver, para poder sacar todo esto que nos habla el verso 11 al 13, vamos a primero escuchar 7 cosas. Si nosotros tenemos esas 7 cosas, podemos sacar lo que dice el versículo 11. Oigan pues, lo que dice: la unidad de todos los creyentes. Oigan, escuchan. Dice, el cuerpo, la comunión de los creyentes, es decir, la iglesia o el tabernáculo. El Espíritu Santo, quien activa la comunión, es ese futuro glorioso al que todos somos llamados. Cristo, a quien todos pertenecemos, somos uno delante de Cristo. Pertenecemos todo a Cristo. Todo cristiano que haya aceptado el Evangelio pertenece a Cristo. Ya las dominaciones, eso ya es invento mío, invento del hombre, invento de esto, pero realmente somos de Cristo, no somos de nadie, no somos de un rey terrenal, somos de un rey celestial. Y por eso dice, nuestra entrega única es a Cristo. Y también el bautismo, que es el símbolo del ingreso a la iglesia. Este es un gran símbolo, que todo cristiano que esté bautizado es el gran símbolo para entrar a la iglesia que Dios ha preparado. Y Dios dice, Dios nuestro Padre, quien nos guarda por la eternidad. ¿Qué más quieren, hermano? Estas 7 cosas, si estas 7 cosas practicas en tu iglesia, tienes todos esos dones, les das el espacio, les das esto, porque sabemos que todos pertenecemos a Cristo. No pertenezco yo a un hombre, a una mujer, no, yo le pertenezco a Dios. Es cierto, yo he estado aquí por un hombre y por una mujer, pero yo no le pertenezco a él. Ciertamente mis hijos no me pertenecen a mí, sino que claramente lo declara las escrituras, que eso es una herencia y eso es lo que yo tengo que cuidarlos. Y así es, el pastor tiene que cuidar de sus hijos espirituales. Pero ¿quién es el Padre? Es Jehová de los ejércitos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Yo sigo después de Cristo, quienes todo el mundo somos los hermanos menores de Cristo. Y por eso es muy hermoso cuando escuchamos y cuando entendemos la palabra del Señor. Y por eso acá el salmista nos dice que Dios o Jesucristo es un conquistador. Él quiere conquistarte, Él quiere enamorarte, Él quiere decirte, ven conmigo, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro. Y sí lo ofrece, pero lamentablemente no lo queremos, no lo aceptamos. Nos gusta más hacer las cosas que yo quiero. Nunca tenemos la comunión de los creyentes, nunca lo tenemos, mucho menos el Espíritu Santo, quien activa la comunión. Si no hay comunión en la iglesia, no hay Espíritu Santo. Porque si nos odiamos en la iglesia, ahí no existe el Espíritu Santo de Dios. A veces dice, yo voy a cantar este canto, sigamos adelante. Pero la pregunta, ¿adelante hacia dónde? ¿Con quién? ¿Con Cristo o con quién?
Esta es la verdadera pregunta. Ese canto nos dice sigamos adelante, pero cuando estamos practicando esto, sí podemos decir, aunque hayan problemas, claro que sí hay problemas. Por eso dice aquí, con demasiada frecuencia los creyentes quedan divididos a causa de diferentes doctrinas seculares. Pablo muestra aquí que los aspectos en los que los cristianos tienen que estar de acuerdo para lograr la verdadera unidad, cuando los cristianos tienen esta unidad de espíritu, no deben permitir que las pequeñas diferencias anulen. Miren, hermano, qué hermoso, ¿verdad? De que cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cualquier problemita, cualquier chisme, eso no nos divide. Pero ¿qué pasa ahora en estos tiempos en la iglesia? Con un poco de chisme, que a mí me traen, que la fulana hizo esto, que la fulana lo otra, y yo digo, sí, es cierto, hay que castigarlo, hay que demandarlo, hay que echarlo fuera de la iglesia, porque contamina mi iglesia. Yo ya no le doy la mano al hermano, porque es un pecador, porque él me contamina a mí. Y Dios no dice eso. Dios dice que cada día estemos en unión, en comunión. Es cierto, el hermano o la hermana falló. Ese es mi trabajo, de poder restaurar ese corazón, esa mente que se quedó olvidado. Y esa es cuando dice ese bello himno de las 100 ovejas. Era 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde contó y le faltaba uno. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Fue a buscar. Lo encontró en una montaña, perdido, quebrado, sangrentado. Y eso significa de que la oveja soy yo. Cuando yo en mi debilidad caigo en tentación, caigo en esto, el trabajo del pastor es ir y restaurar, como declara y lo afirman las Escrituras. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Hacemos, como ese hermano ya pecó, hay que expulsarlo, hay que mandarlo hasta allá a la China. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que tenemos esa comunión en espíritus? ¿Será que nuestra entrega única es a Cristo cuando rechazamos al hermano o a la hermana? Nuestra entrega no es única a Cristo, porque Cristo dice en el Evangelio de Juan también 3:18, mas yo no he venido a condenar al mundo, sino que yo he venido a salvar. Y así es, amado hermano, amado amigo, tú que me ves por Facebook, tú que me ves por cable Visión Maicon, y tú que me escuchas por la emisora La Voz de Jesús. Y así también saludamos a todos los que nos oyen y los que nos escuchan y los que nos ven en Estados Unidos también. Muchas bendiciones, hermanos. Que la paz del Señor, que estas palabras también sean de aliento, sean de sabiduría, sean de entendimiento a cada uno. Y así poder continuar nuestro caminar con Cristo, porque solo Cristo nos da la fuerza, solo Cristo nos da la sabiduría, solo Cristo nos da el entendimiento para poder comprender y entender estas cosas, solo Cristo. Y así como dice las Escrituras, si yo te he ofendido, yo no soy, es Cristo. Si quieres
como dice, ¿quieres estar a cuentas con Dios? Lee las Escrituras, conmigo no. Y termina diciendo aquí en Juan 14, 17 nos dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estarán ustedes con Él. Así es, amado amigo, amado hermano, de que si nosotros podemos entender, si tenemos el Espíritu Santo, podemos entender y podemos comprender lo que las Escrituras nos dicen. Y si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender, no podemos comprender. Y así es, amado amigo, amado oyente, que en esta hermosa mañana Dios nos da esa enseñanza, nos da esas recomendaciones, nos da ese entendimiento, y por eso de que Dios siempre está con nosotros. Y la palabra que se traduce como abogado, defensor, cambia las ideas de consuelo y consejo. La palabra también se podría traducir como consolador, alentador o consejero. El Espíritu Santo es poderoso y está dentro está de nuestro lado, trabajando con nosotros y a nuestro favor. Y sigue diciendo, en estos pasajes aprendemos que el Espíritu Santo nunca nos dejará, que el mundo en general no puede recibirlo, que vive con nosotros y está con nosotros, que nos instruye, que nos recuerda las palabras de Jesús, que convence al mundo de pecado, muestra la justicia de Dios y anuncia que Dios juzgará el mal, que nos guía a la verdad, nos revela eventos futuros y que glorifiquemos a Cristo. El Espíritu Santo ha trabajado entre las personas desde el principio, pero después del Pentecostés vive dentro de los creyentes y de cada una perspectiva de la vida totalmente nueva. Así es que, amado amigo, amado oyente, pues la palabra del Señor nos da esas enseñanzas, esas guianzas, y hay muchos versículos que respalda estas palabras. Pero en otro momento vamos a tocar y vamos a dar a conocer todos estos versículos. Y si pueden leer, pues en Juan capítulo 14, versos 17 hasta todo lo que resta el 17 y después del 16 al 8, y ahí podemos entender y comprender cada cosa lo que Dios quiere de nosotros. Así es, amado amigo, amado oyente, pues hasta aquí ha llegado la primera parte de nuestro mensaje, y tomaremos un breve descanso, un breve receso, y después continuaremos para la segunda parte